entre los cuates. Ya sé que anda por ahí Cristian y Gabriel, y ahorita se agregan las panelistas, y tenemos un día espectacular. Vamos a estar muy padre, 3 horitas para poder aprender de habilidades que podemos utilizar para proteger a nuestros hijos. Y bueno, Gabriel es ingeniero titulado de, no sé de dónde es Gabriel, pero de una universidad aquí de Monterrey. Hoy en día trabaja actualmente en el C5 del Estado en la parte de tecnología y tiene mucha experiencia viendo temas de ciberdelito. Y le pedimos y agradecemos su tiempo para que nos platicara un poco de qué hacer después de, porque siempre, todo el tiempo vivimos como con la preocupación de que nos pase, y cuando nos pasa y queremos tomar acción legal, hay muchas dudas, muchas cosas que no sabemos qué van a pasar. Y qué mejor que saber de alguien que es experto, que ha llevado casos, que nos diga cuál es el proceso, qué pasa y sobre todo cómo podemos buscar a nuestros hijos. Gabriel, bienvenido a tu espacio. Te deseamos los micrófonos y pues ahora sí que muchas gracias por acompañarnos. Okay, muchas gracias. Bienvenido, Gabriel. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias. Buenas tardes. Igual por lo mismo, por seguridad de ustedes y seguridad de mía, pues no digo muchas cosas, ¿no? Y más que nada, esta plática que quiero hacer con ustedes es más que nada de afirmar un poquito la parte de la cultura de la denuncia. ¿Qué hacer si fui víctima de un ciberdelito? A lo largo de este tiempo, de esta pandemia, creo que hemos todos aprendido a sobrevivir y a vivir a un paso acelerado que este paso acelerado tecnológico que estaba programado o proyectado para hacer de ser a 5 o 6 años, lo tuvimos que hacer en 3 meses debido a las contingencias que hemos vivido. Tristemente, no estábamos preparados, la sociedad ni el mundo de la tecnología, y más en México, para poder dar ese paso agigantado de poder trabajar en internet, home office, en nuestras casas. Por ahí las pláticas de ayer me llamaban mucho la atención, que decían de que trasladamos nuestro mundo de trabajo, nuestro mundo social, lo trasladamos todos a la casa. Y creo que el ecosistema lo tuvimos que unir dentro de la casa. Entonces, por ahí vinieron muchos conflictos. Pero básicamente mi intención esta tarde es hacer algo breve y no tan tedioso para que la gente no entre en tanto tecnicismo, sino más que nada una plática, por lo mismo que es enfocada para padres, de saber qué hacer cuando estamos en una situación difícil o complicada, y más que nada ahorita en estos medios digitales, que a la verdad, digo, tristemente, ya a lo largo del tiempo, creo que el país no tenemos esa cultura informática administrativa, o esa cultura informática en casa, o esa cultura de poder establecer algunas reglas básicas para poder hacer el uso del internet y hacer el uso de esas redes sociales en nuestra casa. Voy a por ahí compartir una serie de pantallas, digo, nada relevante, pero sí importante para cada uno de nosotros. Déjame compartir la pantalla, me dicen si la ven por ahí. Sí se ve, Gabriel. ¿Sí la están viendo? Sí se ve. Okay, sí se ve. ¿Qué hacer si fue víctima de un delito? La primera acción que se nos ocurre como padres cuando estamos en casa es no saber actuar y actuar a la primera. Digo, parece una cosa de juego, cosa de chiste, pero mayormente así nos sucede cuando pasan cosas, que abrimos algún correo, algún spam, algún troyano, algún ransomware. Es la primera reacción que hacemos. No sabemos qué hacer, lo primero que hacemos es con agresividad y poder actuar de esa manera. En casa, la primera intuición que hacemos: no funcionó, ya este dispositivo está alterado, ya tomaron control de mis archivos, ya no sé qué hacer. Lo primero que hacemos es ir a depositar a la basura aquello que realmente no nos sirvió, o no supimos qué hacer en el momento de que fuimos atacados. Digo, todo pareciera como una imagen de broma, pero tal pareciera que no hemos nosotros dado, como sociedad o como padres de familia, toda la importancia o relevancia que les hemos dado a los dispositivos móviles. No le damos la importancia, tal pareciera, de que muchos de los datos importantes que manejamos en la vida diaria se encuentran en nuestros dispositivos. ¿Y a qué voy con esto? Que la parte esencial de lo que pretendemos, o de lo que pretendo en esta pequeña plática breve, es definir
antes que nada, ¿qué hacer? Porque nunca estamos preparados o nunca pensamos de que nunca nos va a pasar. Pero sucede el momento crítico cuando nos suceden las cosas de las cosas que estamos afrontando, presentando de algún problema, algún delito, pero la verdad no, otra vez, no dimensionamos o no le damos el valor real hasta que no nos sucede. Hay no quisiera decir un caso, pero sí ¿cómo se dice? Dejar una historia de una persona, de un incidente que pasó. Esta persona nos habla al número de emergencias, levanta su denuncia, acude al CODE, nos hace llegar toda la parte de la investigación de esa denuncia. Y lo raro es que nos dice, es que saben todos mis datos. Recibí una llamada donde dan el nombre de mi hijo, dan el nombre de la escuela que está mi hijo y el grado que se encuentra mi hijo. Nos dimos a tarea de hacer la parte de investigación, pero ¿cuál fue la sorpresa? De que mucha de la información de dónde estudiaba el niño, qué año estaba cursando y todos los reconocimientos que tenían, todos estaban publicados en Facebook. Entonces, la persona dio mucha información de más o publicó mucha información de más que es delicada y que la persona que se dedica a delinquir o a estar en los medios digitales, buscar la manera o el momento justo para poder hacer el delito, solamente echó una vista en Facebook y encontró todos los datos. Entonces, aquí uno de los principales errores es publicar mucha información personal dentro de estas redes sociales. Y una de las disyuntivas que tenemos como sociedad es que tristemente nos dejamos acarrear por la cultura, no por la cultura, sino por la moda, una moda o una tendencia que hace la sociedad, de poder estar publicando diariamente todo lo que hacemos. Hay maneras de poder, de poder evitar eso de alguna manera como cultura, pero tristemente, otra vez, no tenemos esa cultura de poder y entender que sí podemos subir a las redes sociales y que no. A la situación que vamos día con día, nos envuelve o nos inmerse que olvidamos otra vez esa parte de cultura. En otras ocasiones mencionaba yo, en Europa tienen la cultura de la prevención de nacimiento. Es una parte muy preventiva en aquellas áreas de Europa. En Estados Unidos, ¿cómo aplican la parte de la prevención? A través de multas, a través de sanciones. Pero tristemente, de México hacia abajo, hacia lo que es toda Latinoamérica, no hay esa cultura de prevención, tanto ni de sanción, que tal parecía, disculpe la expresión, nos vale lo que nos sucede si nos llama la atención. No dejamos de hacer aquellas cosas que nos pueden causar una situación complicada legal dentro de los medios digitales. Vamos paso a paso caminando otra vez o viviendo la manera reactiva de poder enfrentar las situaciones de los problemas de estos medios digitales. Tristemente no tenemos la parte preventiva en estas situaciones. Dejamos de hacer muchas cosas por estar envueltos en esas modas o tendencias. A lo largo de este tiempo que hemos vivido dentro de la pandemia, tristemente se ha subido mucho el incremento de los delitos cibernéticos, pero caemos en una disyuntiva. Muchas veces de los delitos cibernéticos que se cometen dentro de los hogares no se denuncian. Entonces, si no hay una denuncia, no puede haber una acción. Si no hay una acción, no puede haber una sanción. Entonces, he ahí el dilema de la parte preventiva o la parte que queremos promover como sociedad, que tenemos que hacer la parte preventiva y de denunciar aquellas instancias de los delitos que estamos presentando. Muchas partes de los gobiernos en todo el mundo muchas veces no hacen acciones porque no se ve reflejado en algunos números. Tristemente nuestros paradigmas, nuestras situaciones nos hacen muchas veces limitar a las expresiones de qué sirve que denuncie si no van a hacer nada.
¿De qué sirve que diga que pasó si no van a hacer nada? Pero muchas veces esas situaciones hacen que nos limiten o nos arroje esos datos estadísticos para poder levantar o para poder generar las herramientas necesarias y poder levantar la voz en algunos lugares, instancias políticas que deberían estar trabajando para ir día con día haciendo unas reformas, informáticas a través de un nivel gubernamental. ¿Para qué? Para que se puedan propiciar todo aquello trato de medios digitales y de medios electrónicos. A raíz de estos movimientos que ha habido en estos años pasados de movimiento de la ley Olimpia, tuvo que haber un movimiento primeramente para poder generar una ley y que se pudiesen haber sanciones en los delitos cibernéticos que tuviesen a ver con sexting y con la suplantación de identidad y el robo de identidad. Pero mientras no hubo un movimiento social por parte de las personas o de la gente, no se estaba haciendo nada. Entonces, por eso la intención de que podamos nosotros, como padres, crear la cultura de nuestros hijos de poder denunciar todo aquello que acontece que está fuera de la ley, dentro de un marco legal que hasta el día de hoy se va moviendo, digo, tristemente, lentamente, a como debiera ir la tecnología. Digo, está de más que lo diga, pero no creo que no se va a hacer nada fuerte o sanciones precautorias o sanciones que realmente puedan meter una sanción legal de cárcel hasta que no llegue a pasar algún político arriba o alguien de peso para que pudiésemos mover las entidades como sociedad y poder levantar la mano. Le digo, muchas veces se desconocen todos los delitos que se cometen en casa con la suplantación de identidad, con las estafas, con el robo de datos personales, pero no se denuncian. Entonces, nosotros queremos fomentar esa cultura de denuncia. Si queremos que las entidades que correspondan, tanto de manera municipal, como estatal, como federal, tenemos que levantar la voz y levantar denuncias. Recordemos que tenemos que generar ese foco de alerta para poder generar, otra vez, reiterativo en esta parte, los mecanismos que se puedan ellos accionar, ¿sí? Que se puedan accionar y de alguna manera mover ese ente que pueda marcar las reglas, que marcar las leyes, que puedan realizar las sanciones severas para poder ejecutar esta parte. Hay un proceso que hablaba en la parte de la plática, ¿no? De saber qué hacer y qué establecer. En la parte de... Perdón. Aquí se me trabó tantito. La ciberdelincuencia consiste en cometer un delito utilizando cualquier tipo de mecanismo digital. Llámese celular, llámese computadora, llámese teléfono, uso de teléfono telefónico de líneas analógicas, toda esta parte de delitos. Vemos que a lo largo de este tiempo se ha incrementado el uso de las redes sociales. Vemos también que YouTube, Facebook, WhatsApp han adquirido un auge impresionante del tiempo del 2019 a la fecha. Entonces, vemos otra vez cómo en México se ha incrementado y el porcentaje del uso de edad de estas redes oscila entre los 16 y los 64 años. No sé si a alguno de ustedes les ha llegado este tipo de mensajes a sus celulares. Una técnica es smishing, que es para poder obtener las contraseñas y el control de los WhatsApp y de los Facebook de los usuarios. Digo, esto ha agarrado un auge o ha tenido una tendencia en llegar a este tipo de denuncias a la Policía Cibernética y a la Agencia Estatal de Investigaciones, donde se han hecho muchas veces la suplantación de identidad. Digo, creo que por ahí alguno de ustedes ha recibido este tipo de mensajes. ¿Cómo saber otra vez o cómo detectarlos? Bien sencillo, le decía, oye, es que veo que me están marcando muchas veces un número desconocido. Si no lo conoces, no contestes. Creo que todos los dispositivos móviles tienen las herramientas para poder bloquear aquel número que no conoces. Entonces, tan sencillo. Si no eres el presidente el que te está marcando o una persona importante a menos de que no seas Bill Gates o Mark Zuckerberg de Facebook, entonces
no veo por qué tengas que contestar esa llamada, ¿no? O por qué responder ese mensaje de texto. Por ahí anteriormente me decían, oye, es que nada más le dé clic al link que me envió. Digo, pues con eso tuviste para que hubiese tener control sobre tu dispositivo móvil o sobre tu cuenta de Facebook. ¿Qué hacer? Uno de los pasos importantes, porque en ocasiones no sabemos a quién dirigirnos. Una de las entidades que tenemos aquí en el estado, de la reciente creación, ya tiene más de 4 años trabajando en el estado, es la ciberpolicía. Dicen, es que no hacen nada o no hacemos nada o no pueden hacer nada porque no denuncian. Vuelvo a esa parte incisiva. Tenemos que denunciar. Tenemos que buscar otra vez para poder activar los mecanismos que puedan ellos de alguna manera poderse a trabajar en la parte de patrullaje cibernético, en las acciones que se tienen que hacer como parte investigatoria, de investigación, perdón. Aquí la parte importante que quiero recalcar es la siguiente. Para poder actuar de manera legal en un incidente, que tomaron control de mi celular, que robaron mi identidad, tenemos que tener los fundamentos o argumentos necesarios para poder levantar una denuncia en la Fiscalía del Estado, que es el ente que hace que acciones de manera legal y pueda disparar las acciones para poder operar, interactuar y poder hacer las gestiones de ciberpatrullaje y hacer las acciones de poder de hacer detención en aquellas personas que están incurriendo en algún delito cibernético. Mientras no se denuncie o no se genere una orden o una denuncia como tal, no se puede llevar a cabo todo. Porque para eso están las mismas instancias de ley que tanto un magistrado o un juez tienen que girar para poder llevar a cabo aquella parte de investigación sobre aquel delito que se cometió. Por eso es importante, quiero recalcar esto, es importante que denuncie, es importante que se levante una denuncia en el CODE, ya sea de manera presencial, ya sea por medio de WhatsApp o de manera virtual, que por eso existen estos medios digitales para poder ayudar a la ciudadanía, tanto a los padres de familia, para poder otra vez denunciar. Vuelvo a ser reiterativo, voy a ser bien repetitivo en esta parte. Si no hay denuncia, no puede haber una acción legal en contra de aquellas personas que hayan cometido un ilícito cibernético, en una parte de suplantación de identidad, algún robo o uso mal de contraseñas, algún robo de sexting, alguna modalidad de bullying o acoso cibernético. Siempre tiene que haber una denuncia para que podamos ejercer de manera legal y poder llevar a cabo las sanciones pertinentes. Entonces, sí es parte importante, por eso quería mostrar esta parte de la pantalla que nos están viendo por ahí, si puedan, no sé, los padres de alguna manera tomar nota de qué pasos a seguir. Pasos a seguir. Número 1, tener evidencia del delito que se cometió de la parte digital, ya sea a través de un celular, hacer capturas de pantalla, si es en la computadora, lo mismo, tomar fotografías y evidencias de los mensajes de texto o imágenes que se están filtrando o que se están llevando a cabo ese robo o ese daño al equipo. Es importante tener, porque esa es una parte vital para poder tener evidencia, para poder llevar a la parte de la fiscalía y a la parte del CODE, para que a su vez ellos puedan gestionar hacia la parte de la ciberpolicía y poder hacer esas sanciones o esas detenciones en su momento, en cambio de que pueda llevar un proceder legal para poder hacer la detención. Entonces, es importante otra vez tener la parte de la ciberpolicía, poder hacer la denuncia, ya sea tanto en la Agencia Estatal de Investigaciones, en el CODE virtual, o en la parte de la ciberpolicía a través de Facebook, a través de la propia página que tiene, o a través del correo electrónico, o hacer una llamada. Es importante otra vez, si para usted es una emergencia, es importante que también pueda marcar al 911. Marcando al 991, podemos tener ahí las sanciones o las acciones, perdón, o las maneras conducentes de que nos puedan ellos asesorar. Hay una aplicación de emergencias y hago énfasis en esta parte porque es importante. Podemos tener todas las aplicaciones instaladas en nuestro dispositivo móvil, Didi, Uber, Cabify, todas las aplicaciones habidas por haber, pero jamás nos prestamos o jamás
nos damos a la tarea de poder tener una aplicación o una app que nos pueda ayudar en un momento de crisis. Esta aplicación yo los invito a que se puedan ustedes descargar la del app tanto de iOS como Android, que la puedan descargar y los puedan llenar ustedes con sus datos. Es importante para que podamos de alguna manera en el centro de emergencias del estado poder atender su necesidad de manera oportuna, con datos reales y de una manera eficiente y rápida. Entonces, muchas de las veces nosotros no contamos con ese tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque otra vez dejamos la manera pretendemos ser más reactivos que preventivos. Y creo que muchas veces la que va a salvar más vidas o que la que puede evitarnos salvar de que nos puedan cometer un delito cibernético es la parte preventiva. La parte preventiva en casa, de alguna manera, tanto en el uso de Internet, escuchaba ayer la parte de restricciones, no de restricciones, de horarios moderados para los niños, el horario moderado en la parte de juegos, el horario moderado en el uso del Internet. Por ahí en la plática ayer creo que mencionaba Israel que decía que de repente detectó a sus chavos que andaban navegando con el celular porque les había restringido la parte del wireless de la casa. Los niños se dan a la tarea impresionante de buscar las vulnerabilidades en la propia casa, de saber cómo conectarse a deshoras y deshoras. Entonces, es importante la parte de prevención de constantemente estar monitoreando y supervisando a nuestros hijos. Esto con el fin, otra vez, de poder prevenir delitos, con el fin de poder tenerlos de una manera, váyame la expresión, no pretendo que escuche mal, controlados para saber quiénes son sus amistades, para saber con quién se están mensajeando, para poder ver qué es lo que están viendo, porque desgraciadamente estamos tan envueltos en nuestros home office, en nuestros trabajos, que muchas veces lo que hacemos es delegar solamente la parte del dispositivo móvil a nuestros hijos y otra vez sin tener un control exacto. Entonces, de alguna manera, tenemos nosotros que tener esa parte preventiva en nuestra casa. Entonces, yo los invito a que puedan descargar esta aplicación de emergencias y puedan de alguna manera ustedes compartirla con sus hijos si tienen algún dispositivo móvil y hacer buen uso de la herramienta. Aquí la intención es brindar un servicio y una atención de primera mano para poder resolver sus dudas, sus sugerencias, como se van suscitando. Quiero terminar así de esta manera. Previene, detecta y denuncia. Sin esto, no podemos crear una cultura cibernética. Sin esto, no podemos crear o promover o accionar a los ejes que se tienen que ver involucrados en esta parte de cultura cibernética. Digo, tristemente, esta generación nos tocó presenciar esta pandemia y tuvimos que acelerar los procesos, pero no hemos acelerado los procesos del uso del Internet. Entonces, tenemos que, otra vez, como sociedad, como padres de familia, tanto como alumnos o maestros, saber ejercer y saber actuar de alguna manera denunciando. Si no denunciamos, no podemos crear otro de los ejes rectores que puedan hacer este movimiento. Entonces, muchas gracias por el tiempo y no sé si tengan dudas o preguntas. No sé, Israel o Astrid, Cecilia. Hay una pregunta hasta ahorita. A ver. ¿Cuál es la mejor aplicación y/o antivirus para prevenir delitos cibernéticos? Ups. Como no me están pagando los patrocinadores de las marcas de antivirus. No, mira, no hay un antivirus efectivo mientras no esté actualizado. Así puedas tener el antivirus ruso, el antivirus americano, el antivirus polaco o el ucraniano, mientras no tengas actualización tanto tu dispositivo móvil como tu computadora, puede ser vulnerable a cualquier ataque. Es, por ejemplo, aplicándolo a la vida de uno. Si tú no tienes vacunas, estás expuesto a poder contagiarte. Es lo mismo en un dispositivo móvil. Por eso constantemente en los dispositivos móviles, tanto en los celulares como en las tabletas, las computadoras, siempre hay que bajar la actualización, baja un parche de Windows, baja la última versión del release de iOS que hizo la actualización de la 14.2, porque trae unos arreglos, unos bugs.
porque constantemente está la gente ociosa buscando las vulnerabilidades en los dispositivos móviles. Entonces, ¿qué antivirus o qué mejor antivirus hay? El que mejor provecho le saque jugo para poder hacer restricciones y para poder detectar fallas es el que te va a funcionar. Otra vez, porque puedes tener otra vez el mejor, pero mientras no lo tengas actualizado, no va a funcionar de nada. Ahora, Gabriel, para los padres que sus hijos ya fueron víctimas de algún ciberdelito, cualquiera como se le quiera llamar, el caso es que haya sido un delito o daño a su imagen. Ajá. ¿Cuál es además de denunciar, cuál es la manera correcta de llevar estos casos de padre hacia hijo cuando el hijo fue el involucrado en estos asuntos tan delicados y ya esto a veces si llegó a un poquito más lejos y ya empezamos a hablar de cuestiones psicológicas que afectan a tu alrededor? Fíjate que ahorita tú lo estás mencionando. Aquí también requiere mucho apoyo psicológico entre padre e hijo. Hacer no se llama taller, ¿cómo se llama? Una interacción de plática de que puedan tanto de alguna manera tener sesiones con psicólogos. ¿Por qué? Porque hemos detectado nosotros que a lo largo otra vez de las denuncias que se han generado de ciberacoso, de bullying, el niño sí queda afectado. Entonces el niño requiere un apoyo psicológico. Tanto al niño como la familia que está viviendo el momento de crisis en el hogar. Entonces, es importante otra vez. Decía por ahí la psicóloga, la que habló de primera sesión el día de ayer. Sí, Miss Fabi comentó muchas cuestiones. Exactamente. Entonces, esas cuestiones es hablar. Decía Israel, no le pongas límites o no restringas porque lo que va a hacer el hijo es que se brinque. Entonces, no hay de la manera de hablar y llegar a esa parte de, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, de comunicación, pero que existe una ¿Cuál? no te escucho, Israel. Empatía. Una empatía, perdón, una empatía de ponerme en el lugar de mi hijo, del momento que está pasando. Oye, Gabo. Hay una pregunta, Israel, de hecho, antes de, o si quieras. Dice, en tu experiencia, ¿qué tanto se acercan las instituciones educativas para pedir capacitación en estos temas? Y en tu opinión, ¿en dónde está el área de oportunidad para las instituciones educativas en este tema? Fíjate que ahí, otra vez, sí se han acercado instituciones educativas aquí con la ciberpolicía. Sí se acercan. Pero como que yo siento que falta otra vez esa sinergia, empatía de los padres para poder conocer otra vez, como que le dejamos la tecnología a nuestros hijos porque ellos son los que van al día, ¿sí? O sea, le dejamos la responsabilidad tecnológica a mi chavito que ya tiene 7 años porque la tableta la sabe manejar con pies y manos. Entonces, siento que debe de existir otra vez esa parte de involucrarse como padre en saber en qué nivel estoy para poder interactuar con ellos, para poder entender el lenguaje de ellos en la parte cibernética o en la parte de la tecnología que estamos utilizando el día de hoy. Mi forma de ver o mi pensar o mi mundo utópico es que en las escuelas se pudiese impartir, desde las escuelas, tener una clase, así como en su momento, en los años 80, había una clase de civismo, que existe una clase de cultura cibernética. Okay. Porque no la hay. En otras entidades como en Colombia, en Paraguay, en Ecuador, tienen leyes y tienen hasta libritos de que están repartiendo en las avenidas, que son la ley de la ley cibernética. Y tristemente en México no tenemos una como tal. Entonces, ¿qué espero o cuál sería mi mundo utópico? Que desde la primaria a los niños se les enseñara a utilizar los medios digitales. Como que una hora, una tarea, no sé, una clase de cómo saber qué hacer, qué subir, qué no poner, con quién sí hablar, a quién sí le debo de responder, a quién no. Ahora, Gabriel, tú que eres el experto en estas cuestiones y que estás ahí a la par en todos los ciberdelitos y todo,
sabemos, y no es nuevo, que a raíz de la pandemia se han exponenciado todos estos casos de ciberdelito. ¿Qué tanto porcentaje de todos esos crímenes pertenecen a los niños? ¿Y cómo han tratado de sobrellevar todo eso para no caer tan fácil? Aquí, no sé si puede decir el número, ¿no? Un aproximado, más o menos. Aproximado, más o menos. Mira, lo que sí tenemos mucho delito es de sexting, suplantación de identidad, pero hasta el día de hoy ha sido un poco menor el delito sobre niños. Los delitos sobre niños son más ciberbullying, más ciberacoso, pero son delitos todavía menores. Pero otra vez, se muestran delitos menores porque no se denuncian. ¿Sí me entiendes? O sea, no nos podemos realmente dar cuenta de cuál es el número real, porque hay muchos casos que no se denuncian. No sé si otra vez vieron la imagen, vieron el celular, pasó, y lo que hicieron fue tirar el celular. O sea, me evito el problema, no quiero tener problemas. Entonces, muchas veces, por los mismos procesos que se llevan internos, a lo mejor, digo, desgraciadamente, tardíos o tardados, y que pues pusiste la denuncia el día 1 de mayo y te van a resolver hasta el 1 de diciembre, digo, pero no, eso no creo, yo siento que no debería ser impedimento. O sea, tú como quiera tienes que levantar la mano para poder denunciar, para que quede ese antecedente. Oye, Gabriel, a ver, te voy a hacer una pregunta, voy a ser un poquito más rudo con esto. A ver. Hay un delito sexual, una violación. Mucho de lo que se conoce o de lo que se cree en la cultura, como en las leyendas urbanas, luego dicen que el proceso de investigación con la víctima es a veces más, psicológicamente es más agresivo que la violación misma. No sé si es cierto o no, lo he escuchado en algunos lugares. Y eso evita que muchas veces quieran denunciar una violación en el tema sexual. En el tema cibernético, cuando hay una denuncia cibernética por un crimen cibernético, ¿cómo sucede este proceso? O sea, ¿pasa algo similar? ¿El niño se ve comprometido psicológicamente más de lo que ya fue comprometido? ¿Cómo es el proceso de investigación? Yo quisiera saber un poco más de eso, porque a lo mejor muchas veces los papás tememos exponer a nuestros hijos una denuncia por una represalia, por el mismo proceso de investigación, y a lo mejor no pasa nada. Estamos viviendo como tratando de encasillar algo con información de otro tema. ¿Tú qué experiencia tienes? Mira, por ejemplo, en los delitos de menores, siempre que tengo conocimiento de que siempre se ha llevado el caso al lado de los padres. O sea, al menor jamás se le expone, al menor jamás se le retiene, o aún así él haya cometido el delito, siempre es al lado de los padres. Y siempre hay un psicólogo que está de intermediario, por así decirlo, porque digo, ya sabes que los policías son muy rudos, ¿no? Para poder hacer los cuestionamientos y manejar las situaciones. Porque otra vez, porque no hay una preparación en el ámbito de la cultura cibernética. Se pretende dar como que, lo mismo que mencionaste, dar un seguimiento, un tratamiento similar como si fuera el físico. Entonces, sí, otra vez, tenemos que nosotros levantar la voz como sociedad, como padres, y exigirles a los que se vayan a sentar, o los que vayan a estar en la silla, o allá en gobiernos federales, que se puedan hacer esas modificaciones legales en los ámbitos de la ley, para que se puedan llevar a cabo estos temas. Oye, ¿y cuál es el proceso? El proceso es, en este caso, si la persona es afectada, se hace la cita otra vez, ya sea en el hogar o en el CODE, pero otra vez siempre con los padres. Jamás el menor se le deja solo, ten ahí, te dejo el niño y te lo encargo y investígalo. No, así no es. Siempre son los padres al lado del menor. Oye, cuando un menor, siempre hemos hablado del lado de la víctima, ¿no? Es otra preocupación que tienen los padres, ¿no? O sea, cuando ya hablamos mucho soy víctima de ciberbullying, pero cuando el menor es el victimario, ¿cuáles son las penas? O sea, ¿qué es lo que pasa con un victimario? Me imagino que depende del nivel del crimen, ¿verdad? Pero sí. El ciberbullying, no sé cómo decirlo, no quiero cometer un error, pero nada más hacer memes y hacer bromas y sin llegar a un tema... Sí, en ese tipo de situaciones solamente... ¿Domiciliario? ¿Qué onda? No.
se hacen las sanciones pertinentes otra vez a través de los padres. Si el menor, si el delito fue por un menor, las sanciones se hacen hacia los padres, se les hace la llamada de atención y se hacen las sanciones pertinentes en base a otra vez, si hay una denuncia formal y lo que dicta el juez. Okay. Pero si tiene una sanción, a lo mejor, ¿sabes qué? Pues que no se detecte ningún dispositivo, pero otra vez, es a los padres los que, y el juez los que rigen la sanción. Okay. Pero otra vez, como no está legislado, como no tenemos una legislación correcta para la cuestión de los delitos cibernéticos específicos, ahí es donde existen los agujeros o los bugs, ¿no? de ese desarrollo, ¿no? Que por ahí se puede filtrar el abogado defensor y no aplica. Buenísimo. Pues no sé si quieres agregar algo más. Pues nada, agradecer y espero no haberlos revolvido, o por ahí confundido, y sí, otra vez, incitar a ustedes a que puedan levantar la voz como padres en los colegios y que podamos, de alguna manera conjunta, yo también tengo hijos, podamos levantar eso y que se pueda crear, así como se hacen los programas escolares a través de las materias que se van creando, podamos poco a poco ir levantando la mano para que se pueda crear una clase de cultura cibernética, ¿no? Bueno, pues, Así es. muchas gracias por su participación, gracias por estos minutos que nos has dado y bueno, por ahí en el chat les puse la liga de la Fiscalía de Nuevo León. A mí me tocó en lo personal hacer una denuncia, la hice de forma virtual. Y bueno, pues obviamente lograr dar con un cibercriminal es muy complejo. Es algo que siempre les decimos a los clientes, ¿no? Cuando nos buscan, a veces se pueden enmascarar muchas formas, pero yo concuerdo con Gabriel, si no haces una denuncia, es que el país cambie, ¿no? Si no le damos herramientas a los policías para que puedan investigar y puedan darnos los delincuentes. Ceci, Astrid, ¿quieren agregar algo más? Y Gabriel, algo con lo que se me quedó muy grabado, que dijiste, lo que va a salvar más vidas es el ser más preventivo. Definitivamente yo creo que eso es la clave, ¿no? A veces como que no captamos el alcance que tiene el compartir en donde estás, el compartir una foto de tu niño con el uniforme. Digo, creo que todos lo hemos hecho. Es importante como que ver un poquito más allá, porque eso es lo que nos va a prevenir pues, de estar pasando por todo esto, ¿no? Y pues prevenir, detectar y denunciar, definitivamente. De hecho, no sé si se acuerdan el caso de un niño que mataron y que secuestraron en México, un personaje muy importante. Y al final se dieron cuenta que publicaba cada movimiento que hacía en Facebook. Entonces es ahí donde se dieron cuenta que prácticamente iba a comprar una nieve, Facebook. 5 minutos fue al trabajo su papá, Facebook. Entonces prácticamente no había mucha necesidad de seguir al niño porque ya conocían su estilo de vida, todo era público. Entonces ahí entre si era ciber o si no era ciber, era esa cuestión, estás publicando, ya conocen tus movimientos a detalle. Entonces, oigan, todos asustados porque iban a ser el padrón de los celulares. Van a tener la información, pero pues si la información ya está arriba, o sea, no hay necesidad de hacer pleito por ese padrón de celulares. Entonces, vuelves a la parte otra vez. ¿Cómo evito? Preveniendo. Digo, ahorita los del PAN y a la gente, no sé, que está en casa, que nos esté viendo padre de familia, ¿cuántos de los que estamos ahorita conectados, cuántos tenemos un número en grande en la casa? Número de emergencias. ¿Nadie lo tiene? No, creo que tengo un papel pegado. A mí me dieron un imán. Un imán que me dieron. Hace como 4 o 5 años, se me hace que ya han de estar caducos. ¿Funciona? ¿Eh? Las baterías que dice, si tienes un problema, márcame, no, ese no jala, ¿verdad? No, eso no. Entonces, voy a esa parte. ¿Cuánto nos hemos dado nosotros la tarea, como padres, en nuestra casa, hablar con nuestros hijos de que, hijo, si un día me da un desmayo, marca este número. Hijo, si un día se me quiebro el pie estando en el patio, marca este número. Nadie lo hemos hecho. Claro. Entonces, es esa parte, otra vez, que nos quedan otros otra vez. Ah, caray, no me he dado cuenta, pero sí es importante y necesario tenerlo en nuestra casa y otra vez, y tener de esa manera preventiva y de cultura
enseñar a nuestros hijos para que ellos a su vez puedan permear ese mensaje hacia los demás. Claro. Y a bajar la aplicación todos. 911. Aquí lo que me gusta de esa aplicación es que tú puedes agregar 3 números telefónicos de familiares. Ok. El de tu esposo, el de tu mamá, el de tu amiga. En el momento que tú presionas el botón, si tienes, Dios no lo quiera que nadie de aquí tenga una emergencia, le va a hacer una notificación. Aparte que llega la llamada hacia el centro, le llega un mensaje de texto a tus conocidos. Oye, caray, algo le pasó. Entonces, existe esa posibilidad de poder interactuar. De hecho, hay una opción en el celular, porque a veces me pasaba que le picaba por error y no sé qué le picaba, yo creo Llamada que emergencia. o algo, y de repente me llega un mensaje de que tu mensaje de emergencia no se envió o no se ha enviado. Y ahí salía la foto de lo que estaba haciendo porque estaba corriendo, entonces se veía perfectamente la imagen. Entonces, como que una función que tiene el celular que yo desconozco, que seguramente todos desconocemos, que es muy buena, pero yo me di cuenta que existía hasta después y sigo sin saber cómo se usa. Todo te pasa un manual para eso. Muy bien, Gabo, pues muchas gracias.